Ahora sí, ya, no sé qué pasaba. Ahora sí. Ya, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Me escuchan? Buena, Ah, Yo estoy sí, bien, sí, profe, sí lo sí, escuchamos. fuerte ya. y claro. Sí, fuerte y claro. Ya, bien. Bueno, para hoy día quiero terminar esta parte del problema que estamos viendo la semana pasada, que era el problema de la... Se me olvidó el nombre. Ah, el de El problema del la... área, Sí, el de la ¿ya? altura, Y ¿no? sí, y poder hacer algún par de ejercicios también, que es lo que me interesaría hacer, de los ejercicios que aparecen En la guía. los ejercicios que aparecen en la guía, exactamente. Eh, 175, 180. Estas clases han sido súper teóricas. Espero que ya en las próximas clases hagamos cosas más prácticas, de hacer más ejercicio, ya de, de poder hacer más cálculos, pues más soltar más la mano. Ya. Si fueron así las clases, porque es un concepto bastante nuevo para ustedes, ya, y como lo digo, en general esto se estudia en cursos de primer año de universidad, entonces he tratado de hacer en lo posible dentro de mis capacidades lo más meticuloso, lo he tratado de ser lo más explicativo, a veces me da harta vuelta lo mismo, ya, pero de verdad me interesa que todos puedan entender. Y sé que es algo bastante como concepto nuevo, tal vez medio abstracto, ya, pero a medida que vayamos haciendo ejercicio ya vamos a ir soltando la mano. Esa es la idea, en realidad, ese es mi objetivo. Ya que estas herramientas nuevas que le estoy mostrando le, les favorezcan en vez de perjudicarlos, de que no entiendan o de que les sea difícil. También necesito de la mano de ustedes que vayan viendo el material, viendo la guía, etcétera. ¿Ya? Todo lo que conlleva estudiar matemáticas. Guía 6. Aguardamos un poquito para conectarme acá. Ahí sí. Eh, ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Bien, eso es lo que estábamos empezando a revisar la semana pasada. Esperen un poco. Último, último segundo. Así por la semana pasada empezamos a ver patrones infinitos, pues, ¿no? Así es. Esa es la 417 de 890405. 2610 1957. Ya. Entonces seguimos revisando esto del problema del área. Eh, Acá. Ya, entonces lo que le había mencionado la semana pasada, o lo que empezamos a ver la semana pasada, era cómo calcular el área de una gráfica de algo que es curvo. ¿Ya? Técnicamente es algo difícil de hacer, así como en la práctica, imaginárselo, ya porque es curvo, ya cómo obtengo, o siendo más exagerado, supongamos que tuviese, no sé, algo así.
¿cómo calculo el área de esa figura con respecto tal vez al eje X? ¿Ya? ¿Se puede o no se puede? Bueno, sí, estamos estudiando un método que es como le decía, el problema del área. Y lo que hace el problema del área, ¿cómo quito esto? Ahí sí. Estaba acá, po, por eso no veía. Lo que hace el problema del área en el fondo es simular pequeñas secciones o barritas, ¿ya? Bajo la gráfica. Y finalmente sumar cada una de estas barritas y eso va a ser una aproximación bastante buena del área. Cada barrita tiene como área la base por la altura, porque es un rectángulo, y cada barrita tiene de base cuyo tamaño es 1 partido por n. Estamos suponiendo para n divisiones. Ya, si fuesen 5 divisiones sería 1 partido por 5 cada una de las barritas. Si fuesen 10 divisiones sería 1 partido por 10. Si fuesen 100, 1 partido por 100 y así sucesivamente. Entonces cada barrita tiene un ancho, ya, de 1 partido por n, ya, y se evalúa la altura de la función en cada en cada una de las siguientes separaciones. ¿Ya? Aquí viene la segunda separación, la altura a la que se encuentra la segunda separación, la altura a la que se encuentra la tercera separación, y así sucesivamente. ¿Ya? Hasta ahí habíamos quedado la semana pasada. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, El resto. ¿Dónde está el resto? Sí. Ya, Más o perfecto. menos. Ya, de todas maneras vamos a hacerlo desde el comienzo, ¿ya? Eh, no tengo lápiz. Ya, entonces, algunas cosas que habíamos mencionado la semana pasada. El área de un rectángulo ya se calcula, como dije, como la base por la altura. Eh, Aquí sale indicado, base por altura. Ahí está, base por la altura. Y tengo en fila, ¿ya? Así, en fila hacia el lado, todas estas columnas verticales o barras que van a representar la manera en que voy a calcular el área, ¿ya? De esta gráfica que es curva. Entonces lo que habíamos hecho fue, le estaba explicando la semana pasada, de que si tenemos 5 barras, ¿ya? Calculo el área de cada uno, la distancia, la diferencia que hay entre cada una de las barras, que sería 1, multiplicado por la altura, y la altura se calcula al evaluar la función, el f del lugar donde se encuentra la barra, ¿ya? Entonces, por eso aquí se calcula el f de 2, que es el lugar donde termina la primera barra, y donde empieza la segunda. Después el f de 3, donde termina la segunda barra y empieza la tercera, el f de 4, donde termina la tercera barra y empieza la cuarta, y así sucesivamente, ¿ya? Eso me daban distintos valores de área, los que están anotados ahí, y finalmente una aproximación del área para esa gráfica que está ahí, para f de x igual a x cuadrado, me comí un cuadrado ahí. La aproximación sería sumar cada una de esas barras y sería, como resultado final, sumemos eso, pues, 4 más 9, más 16, más 25, más 36, y eso da un área de 90. Supongamos que si esto está en metros, va a ser 90 metros cuadrados, ya, porque es unidad de área. Ahora, eso era un caso sencillo para un objeto, para una función que tenía 5 divisiones. Pero, ¿qué pasaría ahora si quiero colocar un número indeterminado de divisiones? O sea, un número n. Un número n, insisto, puede ser cualquier número. menos el 0.
Menos el cero, claro, significa que no hay subdivisiones. ¿Ya? Sí. Pero por el caso de que la misma función, la función y igual x cuadrado, pero quiero calcular el área entre 0 y 1. Voy a acotar ahí a esa región, entre 0 y 1, cuánto vale el área. Y para entre 0 y 1 voy a colocar una cantidad indeterminada n de subdivisiones, como aparecen ahí dibujadas en la figura. Si hay n subdivisiones, cada subdivisión, cada parte se va a escribir como 1 sobre n, la segunda 2 sobre n, la tercera 3 sobre n, la cuarta 4 sobre n y así sucesivamente. ¿Ya? Todas están exactamente espaciadas, la misma x espaciada, ya tienen la misma separación en el eje x. Entonces, igual como habíamos calculado el área delante, la base, base por altura, la base es x, el ancho por la altura, evaluar la función, que sería el x por f de x. ¿Ya? Lo mismo que hicimos delante. Y hasta aquí habíamos llegado. Entonces, la primera separación es 1 partido por n, por la altura que está en la primera separación, que es 0. Ya f de 0 daría 0. Y después la misma separación por el siguiente bloque, que sería 1 partido por n al cuadrado, porque a ver, lo vamos a dibujar aquí, lo vamos a escribir aquí en... Esto es x por f de 0. Después esto es x por f de 1. Después tengo... Pero déjenme revisar algo. Sí, aquí me había equivocado. Tengo que hacer unas correcciones aquí. Este es 2 al cuadrado. Ahí está. Ahora sí. Este es nuevamente x por f de 2 y así sucesivamente. ¿Ya? Hasta llegar al penúltimo término, que sería x por el penúltimo término, que sería f de n menos 1. Tiene que evaluarse en el penúltimo término de esto. Por eso es n menos 1. Al enésimo término le estoy quitando 1. Y eso queda ahí. Eso queda esa expresión matemática que aparece ahí, que es la expresión matemática que está en la guía, que se la voy a mostrar inmediatamente. Hasta ahí habíamos llegado. Ya es la expresión matemática que aparece acá, donde es la suma de cada una de las contribuciones del área, de los bloques pequeños, ya de cada uno de los bloques. Para el primer bloque, para el segundo bloque, para el tercer bloque, para el n menos un bloque. ¿Ya? O sea, estamos suponiendo que hay n bloques en esto. Puede ser 10, puede ser 100, puede ser 50. Esta es la generalización, ¿ya? De cómo se escribe esa cantidad. Lo demás ahora ya empezar a jugar un poco con el álgebra para poder adornar esto. Profe, tengo una duda con ¿Sí? n. N son los números de la tabla, ¿no? Ah, sí, vos. El Sí, n es lo que... la cantidad de separaciones, ¿ya? Sí, Ya sí. puede, insisto, puede ser 10, 100, 1000, 80.000, ¿ya? Pero n es un número que no está definido, Ujú. porque esto es la generalización para decir una cierta cantidad de números, una cierta cantidad de separaciones, o de bloques, o de pilares, o de columnas, como tú quieras llamarlo. ¿Ya? Lo que estamos haciendo ahora es sumar cada una de las áreas que acabamos de calcular. ¿Ya? Todas estas áreas contribuyen para poder determinar el área. Ah, Cada ya. una de estas áreas contribuye al sumarla para calcular el área final. O sea, toda esta región que está dibujada en azul. Para poder sacar la curva. Exactamente, para calcular el área bajo la curva. Muchas gracias, profe. Bien, entonces lo que sigue ahora es
esto es álgebra, ¿ya? Entonces, a ver, podemos resolver, hay algunos términos que están al cuadrado, resolvamos los términos que están al cuadrado y veamos qué es lo que va dando. Entonces, al ir resolviendo, va a quedar que la sucesión S sub n, bueno, el primer término es 1 partido por n por 0, eso simplemente es 0, ya estamos multiplicando algo por 0. Continúo por el lado, me va a quedar 1 partido por n multiplicado por 1 sobre n al cuadrado, más 1 partido por n multiplicado por, a ver, aquí es conveniente escribirlo como 2 al cuadrado, lo voy a dejar expresado como potencia partido por n al cuadrado. El tercero sería 1 partido por n por 3 al cuadrado partido por n cuadrado, más, etcétera, ¿ya? Más el último término, lo voy a escribir aquí abajito, va a quedar como 1 sobre n por igual. N menos 1, tío por n, todo eso al cuadrado. O mejor aún, simplemente un arreglo de paréntesis, ya da exactamente igual. Al cuadrado, al cuadrado. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Se pueden multiplicar las fracciones. Recuerden que las fracciones se multiplican para el lado. Y eso va a quedar como 1 sobre n al cubo más 2 al cuadrado sobre n al cubo más 3 al cuadrado sobre n al cubo más, sigue esto al 4 al cuadrado, ¿cierto? Así uno debería seguir usando la lógica, que sigue el 4 al cuadrado elevado a n al cubo, más, etcétera, 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 más, obviamente no vamos a colocar todos los términos, por eso se colocan puntos suspensivos, y el penúltimo término quedó como n menos 1 al cuadrado, n por n cuadrado me va a quedar n al cubo. Te fijas que el denominador es el mismo siempre, es n al cubo. N al cubo. ¿Ya? Así que podemos escribirlo en una única fracción. Abajo coloco el n al cubo, porque es el mismo denominador. Y arriba me va a quedar, el 1 se puede escribir como 1 al cuadrado, sigue siendo 1, no va a afectar en nada. Más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más, etcétera, 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 punto suspensivo, más n menos 1 al cuadrado. Entonces, esa es la expresión general para calcular el área, ¿ya? Bien, aquí hay un truco. Hay un truco que en la guía al escrito, dice, ¿cómo? 2 puntos. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más punto suspensivo. Bueno, coloquemos el 4 al cuadrado también. Más 4 al cuadrado más punto suspensivo más n menos 1 al cuadrado ese de ahí no parece cuadrado. Parece Ahí un sí, uno. sí, ahí sí. Entonces, una propiedad, ¿ya? De estas cosas de la serie, que de las sucesiones, que esta sucesión que estamos viendo acá, el 1 al cuadrado, más el 2 al cuadrado, más el 3 al cuadrado, etcétera, se puede escribir, hay una fórmula, esto se transforma en una fórmula, y se escribe como un sexto por n menos 1, 2, n menos 1. Esto es una fórmula, ¿ya? O sea que todos los números de la izquierda se pueden generar con esa fórmula que está ahí. Nos
falta el anuncio de Uber Eats. todos los días. Ya, entonces, esto es una fórmula. Y acá puse, por si acaso, hay alguien de los presentes y los que está escuchando, quisiera demostrar esto para la próxima clase, explicarlo así como, esto se hace así, bla, 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 bla. ¿Hay algún voluntario para poder hacer eso? Porque aquí lo puse en la guía, tarea, demostrar esta propiedad de las sucesiones. ¿Hay voluntario para hacer esto para la próxima clase? ¿Para cuándo? Para la próxima. Sí, para el jueves. La verdad que, mira, la verdad que esta demostración está en internet, pero me interesaría que alguien le hiciera, la explicara y yo voy a evaluarlo obviamente por hacer esto. La idea es que cada semana, cada clase, mejor dicho, alguien haga una mini demostración. No va a ocupar toda la clase, no. 3 minutos, 4 minutos, 2 minutos, lo que sea necesario para explicar una cosa. Una breve explicación. Exactamente. ¿Qué pasos, mejor dicho, qué pasos se hicieron para escribir esto a eso que está ahí? Eso necesito saber. Eso es una demostración. Ya, entonces, insisto, esto está hecho, está en internet, está en un libro, incluso está en los libros, en el mismo libro que ocupo yo, que le sugerí de material de apoyo, también aparece la demostración en los apéndices. Es cosa que lo revisen, lo lean y listo. ¿Ya? Así de simple. Si alguien lo quiere explicar por la próxima semana, voluntario, se va a ir evaluando a medida que yo vaya pidiendo estas mini tareas o mini demostraciones. Lo voy a preguntar de nuevo al final de la clase. ¿Ya? Entonces, al hacer esta formulita, este cambio, bueno, voy a reemplazar esta nueva fórmula, la vamos a reemplazar de donde veníamos, que era al principio. Voy a colocar esta nueva fórmula ahí. Al hacer eso, o al hacer el reemplazo, va a quedar que la sucesión va a ser igual a n por paréntesis n menos 1, paréntesis 2n menos 1. Por supuesto que el 6, que aparece aquí, que estoy marcando en amarillo, pasa al denominador, por ende va a quedar multiplicando al n al cubo. ¿Ya? Así que va a quedar partido por 6n al cubo. Ahora tenemos una fórmula que me permite calcular el área para cada uno de los bloques. Recuerden que el n es un valor que puede ser el 0, puede ser el 1, puede ser el 2, puede ser el 3, hasta incluso el infinito. Ya, porque si yo hago una subdivisión, voy a encontrar el área con esta fórmula. Si hago dos subdivisiones, voy a encontrar el área con esta fórmula. No, miento, disculpen. El 0 no puede ir acá. ¿Ya? Si hago dos subdivisiones, reemplazo el 2 en el n y encuentro el área, ¿ya? Porque estoy aquí haciendo las sumas. Lo mismo con el 3, lo mismo con el 4, y lo mismo con si fuesen infinitas subdivisiones, ¿ya? Eso me está diciendo esta formulita que acabamos de encontrar. Bien, vamos a hacer un poquito más de álgebra simplemente para separar qué cosas van a quedar con n y qué cosas van a quedar con números. Y esto va a ser súper necesario. ¿Por qué? Ahora les explico a continuación. Entonces la sucesión, bueno, esto es multiplicación término con término. Podemos multiplicar el término con término aquí. Eso me va a dar n por n menos, me va a dar n cuadrado menos n, correcto, menos n, y ahora voy a escribir el término de la derecha, pero también lo voy a multiplicar término con término el siguiente paso. ¿Ya? Y ahora nuevamente vamos a multiplicar término con término, S con S, y ahora el de allá con el de allá. Siguiendo las líneas simplemente. Al hacer eso, vamos a tener n cuadrado por 2n, me va a quedar 2n al cubo. N cuadrado menos 1 es menos n cuadrado. Menos n por 2n es igual a menos 2n cuadrado, y finalmente menos n por menos 1 es igual a menos n. Todo eso está dividido de 6n
al cubo. Ahora puedo separar nuevamente. Pero hay términos semejantes, ojo. Hay dos términos semejantes. Entonces hay que sacarlo. Lo podemos sumar, los términos semejantes. El n cuadrado con el menos 2n me va a dar menos 3n cuadrado menos n, todo eso partido por 6n al cubo. Ya, y entonces aquí lo que voy a hacer va a ser simplemente separar estas son fracciones, las voy a separar dejando el mismo denominador. Al hacer eso me va a quedar 2n al cubo partido por 6n al cubo menos 3n al cuadrado partido por 6n al cubo menos n partido por 6n al cubo. ¿Ya? Ahí hay unas cosas que se pueden simplificar. Puedo simplificar los n al cubo de la expresión de la izquierda. Puedo simplificar acá el n cuadrado con el n al cubo. Y puedo simplificar un n. ¿Sí puedo hacer eso? Sí, puedo simplificar. Se puede simplificar siempre y cuando estén los términos separados, tal cual como lo escribí ahora. Ya. Ya. Bueno, se podía hacer arriba, pero no era tan visible como colocarlos separados, ya, por si acaso. Ya, escribirlos separados se puede hacer así. Incluso puedo simplificar los números. Fíjense que acá me va a quedar, aquí queda un 3 y aquí va a quedar un 1. Al simplificar el 2 y el 6 va a quedar 1 partido por 3. Lo mismo acá, me va a quedar 1 y en este caso va a quedar un medio. ¿Ya? Al simplificar el 3 y el 2 queda un medio. Y en el último término no se puede hacer nada. Resultado final. Esto es igual a 1/3 menos 1/2 por 1 sobre n menos 1 partido por 6n cuadrado. Entonces, lo que le estaba mencionando, esta es una fórmula, ya aquí ya están todos los términos, ya se sumaron, ya sumamos todos los términos de cada uno de los bloques. Lo hicimos en esta parte. Aquí sumamos todos los términos de los bloques, de cada uno de los bloques. Y esa suma de términos es equivalente a esta fórmula a la cual yo les dije si alguien la quiere demostrar en la próxima clase. ¿Ya? Es equivalente. Así que simplemente ahora en adelante trabajamos con la fórmula. Y eso, bueno, lo que está hecho acá entre medio simplemente es álgebra para encontrar la manera simplificada de escribir la fórmula, que es la forma que está aquí al final. Ahora, el n, como le estaba diciendo, es un número que puede ser cualquier número. Puede ser 10, 100, 10 millones, y eso me va a dar cuenta de el total de subdivisiones que vamos a hacer para calcular el área. Pero, pregunta para ustedes, el problema real para calcular el área va a ser cuando tenga una subdivisión, 100 subdivisiones, 1.000.000 de subdivisiones o infinitas subdivisiones. ¿Cuál va a ser el problema real? ¿Cómo voy a aproximar yo para obtener el área completamente real? ¿Cuántas subdivisiones yo debería hacer? Las que salen en el gráfico. ¿Dónde está la curva o no? Pero numéricamente, puede ser una, pueden ser 100, 1.000.000 o infinitas subdivisiones. ¿Infinitas? Infinitas. ¿Alguien más está de acuerdo que sean infinitas subdivisiones? Sí, yo. ¿Sí? ¿Quién fue? ¿Florencia o Nevenka? Venga. Nevenka. ¿El resto dónde está? ¿Dónde está el resto? Aló, ¿están todos jugando Minecraft? Yo no sé. Profe, eso fue una vez que discutimos en pensando. clase, ¿o ¿no? ¿Qué profesor? Salió la ¿Te nueva preguntó? versión del juego. No me interesa, estamos en clase. ¿Ya? Esto lo es... Bueno, en conclusión, nosotros estamos estudiando estos patrones infinitos. Y la manera real de poder determinar el área bajo la curva es que hagamos infinitas subdivisiones. ¿Ya?
Por lo tanto, como esta fórmula que encontramos recién acá representa la suma de todas las subdivisiones, lo vamos a escribir aquí. ¿Cómo escribo? Ahí sí. Por lo tanto, esta fórmula... tengo que silenciar esto que molesta. Esta fórmula representa el área para una determinada cantidad n de subdivisiones. El problema real quedará resuelto si calculamos cuánto sería si esta expresión tiende al infinito. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que va a tender al infinito? Cuando n tiende al infinito. O sea, entre paréntesis, infinitas subdivisiones o columnas o barras, como ustedes quieran llamarla. ¿Ya? Eso es el enunciado final de esto. Y eso, ¿cómo se representa matemáticamente entonces? Se representa escribiendo el límite cuando el límite de Sn con el n, con el patrón n de subdivisiones tendiendo al infinito. ¿Ya? El n quiero que sea extremadamente grande para que me represente todas las subdivisiones posibles que hayan, ya inimaginablemente que existan en el área, en la región bajo la gráfica. ¿Ya? Ese n al infinito me va a representar todas las posibles subdivisiones que van a existir y se va a parecer lo más posible al problema real. Entonces, esto es el límite cuando n tiende al infinito, y aquí escribo la función, escribo la sucesión en este caso, que sería 1/3 menos 1 partido por 2n menos 1 partido por 6n al cuadrado. Entonces, ahora hagan la siguiente prueba. Bueno, el número infinito se reemplaza simplemente en donde está la n. Entonces esto va a quedar como el límite cuando el n tiende al infinito de 1 partido por 3 menos 1 partido por 2 por infinito, porque ahí va el n, 2 por infinito, menos 1 partido por 6, nuevamente por infinito al cuadrado, cierro paréntesis. Entonces ustedes vayan a la calculadora y escriban 1 partido por un número extremadamente grande. Por ejemplo, 1 dividido de 99.000 millones, por ejemplo. Al hacer eso, le va a dar 0. ¿Cuántos dígitos son esos? Lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, me refiero a 1. Pueden ya. colocar 1 partido por 10.000. Eso le va a dar 0.000001. Si colocan 1 partido por 1 millón, le va a dar 0,00000001. Si colocan 1 dividido de 9.000 millones de lo que sea, le va a dar 1.0000000001. Y luego sale por 10. Y eso se refiere a que le Es que siguen 10 ceros, ¿no? Eso le siguen 10 ceros, exactamente, porque es notación científica. ¿Ya? Conclusión, cuando ustedes dividen por un número extremadamente grande, como por ejemplo un número tan grande como infinito, significa que el resultado de esto es 0, y el resultado de aquí es
0. Ustedes mismos lo están viendo en la calculadora al colocar resultados grandes, al colocar números grandes. ¿Qué fue lo único que quedó cuando el límite tiende al infinito? Que el resultado es igual a 1 partido por 3. Por Pero, lo profe, tanto, me hizo un plot twist. ya, ¿Por qué 0? Es porque tú estás dividiendo un 1, lo divides en algo extremadamente grande. Por eso estamos haciendo la prueba con números 1 dividido de cualquier... gigantes. Claro. Y siempre va a ser así. Al dividir un 1 partido por un número gigante, siempre va a ser 0. ¿Ya? Ya, ok. Y si lo hacemos al revés, si uno divide 1 dividido de 0, eso es infinito, porque el 0 cabe infinitas veces en el 1. Y por eso no está definida la división por 0 en matemática. Porque ¿cómo evalúas algo? ¿Cómo evalúas un elemento neutral en una cantidad entera? Ese elemento neutral no tiene dimensión y lo estás metiendo en algo que tiene dimensión. Entonces, se dice que cabe infinitas veces el 0 en cualquier número, ¿ya? Cuando tú estás haciendo divisiones. Ese es el problema al revés a lo que estamos viendo ahora, ¿ya? Yo ¿Sí? cacho que yo tengo entendido que dividido 0 a infinito porque si uno empieza a dividir por un número cada vez 0,9, 0,8, cada vez más chico es cada vez más grande. Claro, eso es lo que estamos viendo ahora. Pero ahora lo hicimos al revés, po. Ahora estamos Llegar al dividiendo... 0 es lo máximo que puede ser. Exactamente. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí como a modo de ejemplo, si tú colocas 1 partido por 10.000, eso es 0.0001. Eso es prácticamente 0. Mientras más grande el denominador, eso es más 0 todavía. Y cada vez 0. Y mientras más grande el número, más grande, tendiendo a ser tan grande como el infinito, eso va a ser 0. Sí o sí es 0. O sea, por lo tanto, matamos todos esos términos que quedan 0 y el resultado del límite, cuando el n, cuando las divisiones tienden al infinito, el resultado es 1/3. Y eso es equivalente al área bajo la curva. 1/3 es equivalente, aquí lo vamos a escribir. Por lo tanto, el área bajo la gráfica y igual x. ¿Dónde está el cosito? Ahí está. X cuadrado. Aquí escribí mal. Dice el área bajón. El área bajo la gráfica. Recuerden que esto estaba entre 0 y 1. Por lo tanto, el área bajo la gráfica y igual x cuadrado entre 0 y 1 para un total infinito de subdivisiones es lo mismo que calcular el problema del límite. Es exactamente lo mismo. La representación, mejor dicho, el resultado de este límite será el área bajo la gráfica. Y es igual a 1 partido por 3. Bueno, 1 partido por 3 unidades de área, centímetro al cuadrado, metro al cuadrado, kilómetro al cuadrado, lo que ustedes quieran, ¿ya? Cualquiera de esas es válida. Oiga, profe, tengo una duda. Sí, Con claro. esa como con lo que dice de que y es igual a x al cuadrado, ¿Ya? ¿es como solo aplica para ese problema o se puede aplicar para todos? Esto se puede aplicar para cualquier función, ¿ya? Eso es lo que... Entonces, claro, lo que pasa es que la y igual y cuadrado es como la función más fácil para partir, pero esto ustedes también lo podrían hacer con x cuadrado más 2x menos 1, por decir algo, ya estoy inventando números, para cualquier función. Pero siempre ustedes tienen que darle el rango donde quieren calcular el área, si no, no van a poder hacerlo.
Si ustedes dicen, bueno, quiero calcular el área entre 0 y 1, perfecto, tiene solución, se puede hacer. ¿Ya? O entre 0 y 100, o entre 0 y 1000, etc. ¿Ya? Pero Tienen no se que puede darse decir el área de 1. el área en un punto, así como el área, ¿a qué te refieres con el área de 1? Así como el área de un punto de una gráfica. Es como eso no se puede porque, como usted dijo, es como por intervalo. Es como entre Sí, 0 y 1. tiene que ser un intervalo, exactamente. Sí. Eh, bien, eso se concluye con este problema, con este ejercicio, ¿ya? La manera en que calculamos el área, y ojo, esto apréndanselo porque lo vamos a ocupar al hacer, Bastante. sí, para calculemos el límite el límite para sucesiones, este procedimiento, cuando tú divides por algo infinitamente grande, esa expresión matemática es 0. Así de sencillo. ¿Ya? Ahora todavía hay que madurarlo, ¿ya? Pero es así. Eso Cuando me hagamos suena una que es ejercicio. como el mejor life hack que hay en la vida. ¿Ya? Pero Matemática. cuando es 0 es lo mejor, porque ya matáis términos que no te sirven de nada y al final se quedan aparecen resultados al tiro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, entonces si me sale, por ejemplo, 2n, entonces puedo, como usted hizo, como separarlo y poner 2 por n, y luego pongo así como que igual a 0. Tendría que ver para imaginármelo, lo que estás diciendo. Es No, como lo que hizo recién, como con el infinito, pero cambia el infinito por un n. claro, sí, en el fondo ahí lo que hice fue reemplazar nomás. Sí. ¿Ya? Bien, eso. Quiero que veamos, bueno, el resto. Eh, repasen el ejercicio, véanlo, el desarrollo de esto. Bueno, hoy día voy a subir todo el material de la clase pasada, más de hoy día, no lo había subido. Eh, estas son demostraciones, chiquillos, ¿ya? No creo que hagamos cosas así. Solamente les estoy mostrando lo que con estas clases, con estas 4 clases o 5 clases que llevamos, 5, con estas clases es como de introducción a lo que corresponde a determinar procesos infinitos. Vimos el problema de la tangente, achicando infinitamente un intervalo para encontrar la tangente en un punto. ¿Ya? Estudiamos también esta cosita que quedó pendiente, que lo vamos a retomar en algún momento, ya del cuadradito, de dividirlo y dividirlo y dividirlo y dividirlo y dividirlo es infinitamente, ¿ya? Y ahora el problema del área, hacer infinitas subdivisiones. Todo esto es como introducción, ¿ya? Al cálculo, al objetivo del curso, ya como tal, de aprender herramientas de cálculo, herramientas matemáticas ya más potentes que insisto, que si siguen carreras ingeniería universitaria en ese contexto de ciencia, ingeniería, ya les van a servir pero muchísimo, ya, mucho, mucho. Y no solamente para eso, también adquirir otras herramientas matemáticas nuevas, eh, siempre también es bueno, ya, porque lo ayuda a pensar, a abrir el espectro de las cosas nuevas en matemática que están viendo y también se pueden ver de otra manera. Después cuando veamos derivadas, les voy a mostrar, por ejemplo, algunos ejercicios de física, que tal vez en física, si se acuerdan en segundo medio, se pueden resolver en un paso, ¿sí? Listo, se resolvió el ejercicio, pero en física en segundo medio uno tiene que hacer el gráfico, calcular todas las cuestiones, y Sí. sea 10.000 vueltas, ya, usando matemáticas se puede resolver en un paso, listo, se hizo el problema. Ya, y eso lo vamos a ir a ver después con el tiempo, ya, porque hay herramientas bastante buenas y poderosas en esto que estamos estudiando. Me quedan 6 minutos, yo creo que en estos 6 minutos vamos a le quiero alcanzar a explicar un ejercicio, aunque sea,